Brasil inicia la transición política y según el vicepresidente electo aseguró que la reunión fue bastante provechosa. Vamos en breve por más detalles hasta Río de Janeiro con nuestro enviado especial. Soy Jenny Pérez en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Los ánimos parecen ceder en las calles de Brasil luego de los días de protestas de seguidores bolsonaristas que exigían la intervención militar para que Lula no asuma el poder en enero. Ayer Bolsonaro les instaba a desbloquear las carreteras y ciudades. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se reúne con el Consejo de Seguridad Nacional, busca articular una estrategia frente a los atentados explosivos en Guayaquil y Santo Domingo. Ello mientras sigue rigiendo el estado de emergencia de las zonas costeras. Y en medio de las críticas de Estados Unidos, Olaf Scholz justifica su viaje a China. Asegura que sigue siendo un socio comercial importante para Alemania y para Europa. La transición de gobierno en Brasil ya está en marcha. Representantes del gobierno electo del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y del actual mandatario Jair Bolsonaro se reunieron por primera vez este jueves. El vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, coordinador del equipo de transición de Lula, tuvo una primera reunión con el ministro de la Presidencia, con Ciro Nogueira, para preparar el cambio de gobierno. El vicepresidente electo se ha referido a esta primera toma de contacto como bastante provechosa y muy objetiva y ha aclarado que el trabajo de transición tomará cuerpo a partir del próximo lunes. Bueno, y estas fueron las palabras tras el encuentro. Escuchemos. Fue una conversación bastante fructífera, muy objetiva. La transición ya comenzó. Brasil y un momento clave en su futuro político inmediato. Conectamos con quien ven, con nuestro enviado especial a Río de Janeiro, Johan Ramírez. Un gran gusto saludarte. Bueno, ¿y cómo ha resultado este primer intercambio de la transición? No hemos visto imágenes y hay quienes ya empiezan a especular, Johan, que el presidente Bolsonaro quiere evitar las cámaras en este tipo de encuentros. ¿Qué se comenta de esto allá en Río? Con cámaras o sin cámaras, Jenny, lo importante es que el proceso de transición ya comenzó y esto ha generado una sensación de alivio general en el país. Conversando con los brasileños acá en las calles de Río de Janeiro, conversando con algunos expertos, viendo lo que dice la prensa local en líneas generales, Jenny, hay un alivio de que comienza esto y se abre entonces una etapa de transición que debería llevar al país por el camino precisamente pues de un cambio de mando democrático en el país. La reunión, según el vicepresidente de Lula da Silva, la dupla presidencial de Lula da Silva, pues la reunión fue bastante fructífera con el equipo del presidente Jair Bolsonaro. Luego hubo una reunión también con representantes del Congreso que ya están discutiendo el presupuesto del año 2023, una discusión en la que el gobierno electo ya puede participar porque precisamente es quien va a administrar los recursos del año próximo y está previsto que nuevas reuniones tengan lugar la próxima semana. Parece, por lo menos en esta primera etapa, que ese proceso de transición va a ser menos traumático de lo que parecía, ¿no? Hace apenas unos días, luego de que el presidente autorizara el inicio de esta transición y pues, como te decía, acá en Brasil hay una sensación de alivio, de que las cosas ya pueden encaminarse democráticamente y en paz. Y a todo esto, Johan, te vemos con una imagen bastante apacible de Río de Janeiro a tus espaldas, pero ¿qué pasa en las otras ciudades brasileñas? Pensemos en São Paulo, por ejemplo. ¿Cuánto impactó el llamado del presidente Bolsonaro para que sus seguidores levantaron los bloqueos en el país? El primer anuncio que dio, ese discurso muy breve de apenas 2 minutos, Jenny, tuvo un efecto bastante leve, digamos, ¿no? Porque los bloqueos continuaron durante la tarde, pero durante la noche de ese mismo día el presidente publicó un video en sus redes sociales en el que pedía ya de una manera más directa a los manifestantes desbloquear las vías. Decía expresamente que esa no era la manera de demostrar que eso comprometía la economía del país, que comprometía el transporte de alimentos, de medicinas y que afectaba finalmente a todos los brasileños, de manera que pedía desbloquear las rutas y en cambio sí hacer manifestaciones pacíficas en algunos puntos de distintas ciudades del país. Y ese mensaje sí creo que tuvo un efecto muy importante, muy contundente, tanto que bueno, basta ver que en el clima de los bloqueos, Jenny, hubo hasta 24 estados que presentaban bloqueos en sus rutas y actualmente apenas unos 7
registran todavía problemas, las manifestaciones han bajado muchísimo, de manera que, como te decía, creo que ese mensaje sí creo que fue bastante contundente y el país se prepara ya definitivamente hacia esa transición. Ahora, estoy seguro de que cuando llegue diciembre, pues viendo, ¿no?, el histórico de Brasil y la manera como el presidente Bolsonaro también llevó este proceso, es muy probable, Jenny, que en diciembre, en la medida que se acerque ya ese 1 de enero, el día en que Lula da Silva debería asumir el poder, las tensiones puedan volver a crecer en el país. Johan Ramírez, muchas gracias. En Río de Janeiro. Brasil, pero también Ecuador. Estalla un nuevo motín carcelario en la capital de Ecuador, en Quito, quiero decir, en la capital de la provincia de Guayas, en Guayaquil, donde rige el estado de emergencia a raíz de una ola de violencia del narcotráfico. Los reclusos de la penitenciaría Guayas 1 se enfrentaron a balazos y la policía ingresó al penal para controlar la situación. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, convocó para este jueves a una reunión del Consejo de Seguridad y del Estado y anunció además la detención de 53 personas sospechosas de estar relacionadas con los atentados en las provincias de Guayas y Esmeraldas, que dejaron ya a 8 muertos, incluidos 5 policías. Detonaciones desde dentro de la penitenciaría Guayas 1 en Guayaquil. Los reclusos se enfrentaron a balazos y explosivos. La policía ingresó al recinto para controlar el motín y fueron recibidos con pistolas y granadas. Al menos 6 resultaron heridos. Ya el miércoles, 2 presos murieron en peleas dentro de la misma cárcel y otros 6 resultaron heridos. Los choques estallaron en medio del estado de emergencia y toque de queda nocturno que rige en Guayaquil. La ola de violencia se desató el martes debido al traslado de unos 1000 presos de Guayas 1, lo que provocó una riña entre bandas. El país es incapaz de poner fin al horror desatado por los grupos criminales que se disputan el control del lucrativo negocio del narcotráfico. Un horror que se traduce en una profunda crisis carcelaria. 400 presos han muerto desde febrero de 2021. Pero la violencia no se limita a los penales. El martes se registraron 18 atentados contra estaciones de policía, gasolineras y centros de salud. Murieron 5 policías y un civil. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Los operativos de ayer y hoy fueron realizados en cárceles y en las calles. Se han capturado a 53 delincuentes a quienes llevaremos a la justicia para que paguen por sus fechorías. Que sepan los narcodelincuentes que no nos temblará la mano. La ciudad de Guayaquil se encuentra paralizada por el miedo. En lo que va de año se han reportado 1.200 homicidios, un 60% más que el mismo periodo de 2021, según datos oficiales. Hay consenso entre los expertos en que este último estado de emergencia, que tiene una duración de 45 días, no acabará con el problema. Muchos piden un nuevo enfoque de la política de drogas, una mayor cooperación regional y, sobre todo, combatir la pobreza. Terminamos en Ecuador con cerca de 24 por 100.000 habitantes, una tasa de homicidios muy alta, parecida a la de México en un país que demográficamente es menor, pero donde las causas estructurales de la pobreza están siendo agudizadas precisamente en esos segmentos donde la población termina siendo reclutada por las organizaciones de narcotráfico. Hay que quitarle la base social al narcotráfico, que está en las condiciones de extrema pobreza que sobrevive la ciudadanía, sobre todo en la costa ecuatoriana. El tiempo apremia para evitar que la violencia se enquiste y se extienda por todo el país. Y en esta guerra contra el narco, ¿son los policías acaso uno de los objetivos? Ampliamos con el periodista Ramiro Carrillo en Quito. Ramiro, saludos. En primer lugar, hoy ocurrieron nuevas detonaciones, quiero decir, en la penitenciaría, esto es en la cárcel del Litoral. ¿Cuán grave, Ramiro, por favor, es la situación de violencia ahora mismo? Sí, un atento y cordial saludo. Pues la situación es realmente grave porque no solo la violencia al interior de las cárceles ecuatorianas, en especial en los centros de reclusión de la provincia del Guayas y de Guayaquil, esa violencia ha desbordado ya las calles de todo el país.
conforme el relato anterior, hay atentados que ya asumen y atemorizan a la población, atentados en sitios públicos, cercanos a gasolineras, emboscadas a policías, a patrulleros. Pues esto ya es una guerra en la que, según los analistas también, hay que tomar una estrategia nueva y diferente. La situación es muy grave, lo que acontece acá en el país, tan grave que algunos analistas asimismo piensan que esto está sacudiendo un poco las bases democráticas del país. Realmente lamentamos escuchar lo que nos cuentas, Ramiro. Y por eso que mencionas, ¿cuál es la estrategia para combatir efectivamente el crimen organizado sin generar una catástrofe de derechos humanos, como por ejemplo ocurre en El Salvador? ¿Qué sugieren los analistas haga el presidente Guillermo Lasso y ese Consejo de Seguridad Nacional que se reúne este jueves? Una de las principales ideas que se han traslucido a través de los medios de comunicación ha sido la posibilidad de atender de mejor manera a los sectores sociales, que son el nido en donde se reproduce esta violencia ya en las calles y en las ciudades. En segundo término, han aconsejado también que se dé una mirada al exterior, y en ese sentido ha caminado ya las operaciones de emergencia, se ha contactado a la Policía de Colombia, y hay una oferta de la Unión Europea a través de sus representantes en Ecuador de que cuenten con su asesoría para poder controlar esta situación. Aún más, existen otros planteamientos que tienen que ver con recursos económicos, pero sobre todo con una decisión firme de las autoridades. El presidente Guillermo Lasso ha asumido directamente el control, el mando sobre esta última situación en la que se encuentra lastimosamente el Ecuador, y esperamos que haya algún resultado. Y como telón de fondo también podría decirse que hay el sector político que pugna y que está en oposición al gobierno actual para crear este ambiente de zozobra nacional, que es una de las causales por las cuales un mandatario constitucionalmente puede ser destituido en Ecuador, Jenny. Es el momento de las soluciones y no de las pugnas políticas, por Dios. Ramiro Carrillo, muchas gracias allá en Quito. Un gusto. Y a todo esto, el gobierno cubano ha celebrado la aprobación este jueves en la Asamblea General de la ONU de una nueva resolución para exigir el fin del embargo de los Estados Unidos contra la isla. El debate fue seguido en directo desde la Universidad de La Habana por un centenar de alumnos. El llamamiento de la ONU para eliminar las sanciones se realiza anualmente desde hace 3 décadas y siempre sale adelante con mayorías abrumadoras. Sin embargo, la resolución no es vinculante y en la práctica no se espera que cambie nada. Esta vez fueron 185 votos a favor. Estados Unidos e Israel votaron en contra y Brasil y Ucrania optaron por la abstención. Interesante tema, complejo. Andrés Blumenkrantz, ¿qué pasa con las AFP en Chile? ¿Qué tal, Jenny? Bueno, las AFP, al igual que todo el sistema previsional chileno, va a someterse a una profunda reforma, o por lo menos eso es lo que quiere el presidente Gabriel Boric, que ha presentado su proyecto de reforma al sistema previsional, un proyecto que supone acabar con el sistema exclusivamente privado creado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su propuesta es reemplazarlo por un nuevo sistema mixto que aumenta el monto de las pensiones. Se trata de una de las reformas más esperadas en Chile. AFP, 3 letras odiadas por muchos en Chile. El rechazo de las administradoras de fondos de pensiones, el sistema de pensiones privado creado durante la dictadura militar de Pinochet, fue una de las razones por las que los chilenos salieron en masa a las calles en 2019. El actual presidente Gabriel Boric, cuya popularidad se forjó durante el denominado estallido social, llegó al cargo con las pensiones como una de sus grandes promesas. La noche del miércoles presentó su proyecto de ley. En primer lugar, se reconocerá y premiará el esfuerzo del trabajo a lo largo de la vida. En segundo lugar, y para despejar cualquier fantasma o noticia falsa, los ahorros previsionales en las cuentas individuales, tanto los acumulados como los del futuro, mantendrán la propiedad individual, podrán heredarse y no serán jamás expropiados, tal como funciona hoy. El actual sistema establece la capitalización absolutamente individual del trabajador para su pensión.
y es especialmente impopular por las bajas jubilaciones que entrega. El plan de Boric propone un sistema mixto, mantiene el ahorro individual que promedia un 10,5% del salario, pero además agrega un 6% a cargo del empleador, que hasta ahora no tenía ninguna participación. Según el mandatario, este nuevo aporte del empleador irá a un fondo de seguro social que permitirá mejorar las pensiones de todos, especialmente el de las mujeres. La administración de este nuevo sistema correría a cuenta de una empresa estatal. Esta reforma, esperada y postergada por más de 15 años, crea un sistema que garantizará mejores pensiones para todos y todas y avanzará en terminar con la injusta e inaceptable discriminación hacia las mujeres de nuestra patria. Como era de esperar, la asociación que agrupa a las administradoras de fondos de pensiones criticó el plan. También la oposición. Piden que los ciudadanos deben tener libertad para elegir entre un sistema privado y público y, al contrario de lo que dice la reforma, que esto también se aplique para el 6% adicional. El proyecto de ley tiene que pasar ahora por el Congreso, donde Boric no tiene mayoría. Pero tras la derrota en el plebiscito por la nueva Constitución, el presidente no se puede permitir otro pinchazo. Y para echar luz sobre este complicado asunto, contamos con la ayuda de Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones, de valores y seguros, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, actualmente enseñando en la prestigiosa Universidad de Sciences Po en París. Señor Larraín, gracias por atendernos. Bueno, empecemos por esta reforma que va a establecer un sistema mixto como el que tienen muchos países con las mejores jubilaciones, ¿no? Muchos en Escandinavia, Australia también. ¿Cree usted que esta reforma en Chile va a zanjar la deuda pendiente del sistema previsional chileno con sus ciudadanos? A medias, porque la reforma no está reformando el problema de fondo, que es el mercado del trabajo y la informalidad, la gran cantidad de trabajadores que están en el sector de autoempleo. Para ellos las soluciones son parciales. Entonces yo creo que esta es una reforma que es importante, que avanza en la dirección correcta, pero que no resuelve el problema de fondo en los sentidos que lo estoy conversando. ¿Qué opina, señor Larraín, sobre los temores que se agitan, sobre todo los adversarios de la reforma, sobre un duro golpe en el mercado de capitales si desaparecen las AFPs? ¿Cuánto de verdad hay en esto, en su opinión? Es que lo que desaparece de la AFP es la cáscara, pero el sustento queda. Lo que ha dicho el presidente ayer es que la gestión del 10,5%, que es lo que hoy día administran las administradoras de fondos de pensiones, va a continuar siendo administrado por actores privados, que pueden ser las mismas AFP anteriores, pero que van a cumplir menos funciones, van a estar concentrados exclusivamente en la parte de gestión financiera. Y luego va a haber un segundo pilar nuevo de ahorro colectivo, que ahí también van a haber privados probablemente. Entonces, yo diría que no, ese temor no está. Yo diría más bien el temor que puede haber desde el punto de vista financiero tiene que ver con la transición entre un sistema y otro, porque hay un cambio bastante importante en las estructuras de financiamiento de las pensiones, en las estrategias de inversiones. Eso cambia bastante y eso puede llevar, si se hace mal, efectivamente correr riesgos que pueden ser excesivos. Pero eso es algo que todavía está muy en pañales, no ha habido ninguna discusión de esto al respecto en Chile, por tanto tendrá que haber una conversación bien en profundidad y con muchos actores sentados en la mesa, no solo la gente de las pensiones, sino que también el Banco Central. Señor Larraín, una última pregunta. Actualmente el Estado chileno gasta casi 6 puntos porcentuales del PIB para sostener el actual sistema. ¿Qué va a pasar con este gasto en esta reforma? ¿Va a ser más? ¿Va a ser menos? Es el gasto total, pero el gasto del Estado es menor que eso. Y además eso incluye a los militares, que es un sistema separado distinto. Entonces, ese número que usted dice tiene 3 componentes y no 1. El componente del pilar solidario o la pensión universal que se echó a andar hace un poco menos de un año atrás, eso va a continuar y se va a reforzar, de hecho. Así que desde ese punto de vista el sistema de pensiones se ve reforzado en lo que se refiere a los ingresos de las personas de ingresos más bajos.
Pero lo otro que va a hacer es que el pilar de capitalización obligatoria, de capitalización colectiva obligatoria, es un pilar que va a entregar pensiones que se suplen, que se agregan a las pensiones del pilar solidario. Eso es un pilar contributivo, es decir, solo acceden a ellos aquellas personas que contribuyan. Ese es un buen incentivo a participar en el sistema. No está disponible para todo el mundo, pero evidentemente que es importante como una manera de reforzar el nivel de las pensiones que, como usted decía en la introducción, en el caso chileno son particularmente bajas. Yo creo que a la salida de este proceso vamos a tener pensiones bastante mejores, en particular para los sectores de ingresos más bajos. Guillermo Larraín, desde París, muchísimas gracias por estas aclaraciones. Un gusto, pues muchas gracias, que estén muy bien. Jenny Pérez nos cuenta más. Gracias, Andrés. Ya es oficial, Benjamín Netanyahu regresa al poder. La Comisión Electoral confirmó que el veterano político conservador venció las elecciones legislativas celebradas el martes. Se trató, recordemos, de las quintas elecciones en 4 años en ese país. Poco después del anuncio, el ejército informaba que sus sistemas antiaéreos interceptaron un cohete lanzado desde la Franja de Gaza, hecho que fue reivindicado por Yihad Islámica Palestina tras la muerte de uno de sus líderes en una redada israelí. Ese será uno de los conflictos crónicos que Netanyahu y sus aliados religiosos y ultranacionalistas deberán volver a abordar en la reedición de su gobierno. Con 64 escaños disfrutarán la inédita mayoría parlamentaria en la Knesset frente a los 51 de la oposición liderada por el ministro saliente Yair Lapid, quien ya admitió la derrota y pidió a sus colaboradores preparar la transición de poder a Netanyahu. El ex primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo, Netanyahu, continúa además siendo investigado, recordemos, por cargos de corrupción. Y otro día de protestas en Irán, otro día las fuerzas del régimen que reprimen a las masas exigiendo derechos humanos fundamentales. Y no está claro exactamente cuántos salen a la calle cada día o dónde lo hacen. Pero incluso con los más pequeños actos de desobediencia civil arriesgan su libertad y arriesgan sus vidas. El deseo de cambio ha crecido más que el miedo y el movimiento se ha convertido en el mayor desafío para la teocracia autoritaria desde la Revolución Islámica del año 1979. El pueblo contra el Estado. Las autoridades en Irán se mantienen firmes, es decir, la Guardia Revolucionaria que protege el sistema político de la República Islámica y sobre todo a quienes establecen las reglas, los clérigos dirigidos por el líder supremo, el Ayatolá Jamenei. El gobierno asegura que los disturbios están auspiciados por agentes especialmente Estados Unidos e Israel. ¿Por qué Estados Unidos y el régimen sionista, enemigos de nuestro país, conspiran contra nuestra nación, nuestro país y nuestra revolución con la creación de disturbios? Como dijo el líder supremo, nuestro país avanza y los enemigos no quieren que progresemos. Los manifestantes no solo demuestran su hastío hacia una política en particular, sino rechazan un régimen que no les ha beneficiado. Mientras tanto, el jefe de la Guardia Revolucionaria trata de minimizar el nivel de descontento público. Les decimos a nuestros jóvenes que una minoría ha sido engañada y que tiene que detener los actos malvados. Hoy es el final de estas protestas. No salgan más a la calle. Pero a diferencia de protestas pasadas, a los estudiantes se han adherido montones de gente de la clase trabajadora, queman hijabs y atacan comisarías. Una alianza que amenaza la base en la que se apoya el régimen, ya que rechaza la autoridad de las fuerzas de seguridad y las normas religiosas de los clérigos. Un desafío para el gobierno, manejar las protestas sin desencadenar más altercados. Un difícil juego de equilibrio en el que queda por ver la habilidad de las autoridades iraníes. Y a todo esto, el gobierno alemán instó hoy a sus nacionales a abandonar de inmediato Irán ante la posibilidad de que sean detenidos de forma arbitraria, como se ha evidenciado en múltiples detenciones de extranjeros. El anuncio lo hizo la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 en Münster. Baerbock aclaraba que especialmente para los ciudadanos alemanes existe el peligro concreto de ser detenidos arbitrariamente
interrogados y condenados a largas penas. Además, aclaró que tienen especial peligro los ciudadanos con doble nacionalidad alemana e iraní. Y claro, los ministros de Asuntos Exteriores del grupo de los 7 países más ricos del mundo, el G7, se reúnen aquí en Alemania para mostrar unidad en un momento de múltiples crisis mundiales, desde la guerra dura de Ucrania hasta los conflictos en Irán y Corea del Norte. La ministra de Exteriores, Baerbock, se reunía en Münster, decíamos, con su homólogo de los Estados Unidos, Antony Blinken. Un encuentro previo a los 2 días de conversaciones multilaterales que se centrarán en la ayuda a Ucrania, los disturbios en Irán y la crisis energética. Algunas voces críticas desde París y Washington consideraban que la visita del canciller alemán Olaf Scholz a China el viernes socava los esfuerzos del G7 por mostrar unidad. Según ellos, Scholz estaría priorizando intereses económicos alemanes frente a la seguridad internacional. Y precisamente el canciller alemán justificaba su viaje a Pekín, recordando las importantes relaciones comerciales de Alemania y Europa con China. Escuchemos el análisis de nuestro periodista Juan Gómez. En relación con las escasas 11 horas que se espera que dure, el viaje a Pekín del canciller federal Olaf Scholz ya está causando un revuelo más que considerable en el Berlín político. Los verdes, socios del tripartito que forma el gobierno de Scholz, critican que el canciller vaya de visita oficial a China solo 2 semanas después de que el Congreso del Partido Comunista Chino confirmara al presidente Xi Jinping para un 3er mandato y lo coronara así como el líder más poderoso de China desde Mao Zedong. Se teme que el régimen chino presente ahora la primera visita de un líder internacional tras el Congreso como un gesto de apoyo de Alemania a las políticas de Xi. Las críticas a la concentración de poder en el presidente, al apoyo de China a Rusia en la guerra contra Ucrania o al trato que da Pekín a la minoría musulmana uigur se suman recientemente a la polémica venta de parte del puerto de Hamburgo a una naviera pública china. Scholz defendió esta transacción que la oposición democristiana y también varios de sus ministros consideran peligrosa para los intereses de Alemania. Pero China es el principal socio comercial del país y la marcha de la economía alemana depende en buena medida de las decisiones que dicte Pekín. Scholz asegura ahora, antes de su viaje, que tratará de reducir las dependencias peligrosas con China y que tratará con Xi todos los asuntos controvertidos, desde la guerra de Ucrania hasta los derechos humanos. El canciller admite que si China cambia, también tendrán que cambiar las relaciones entre Alemania y este importante socio. De esta manera nos despedimos. Muchas gracias por acompañar esta entrega informativa de Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Muchas gracias y hasta pronto.